Gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Es nuestro primer programa del 2022. Esperamos seguir contando con la teleaudiencia que siempre nos acompaña. Este año estamos cambiando un poco la temática del programa. Con la producción hemos resuelto elegir temas específicos, pero cambiar el enfoque de cómo abordarlo. La idea es establecer ciertos criterios para ver cómo estos temas impactan socialmente en la población. Vamos a tocar temas un poco relacionados con la política. Estamos en un año eminentemente político y queremos tratar de establecer los vínculos y unir los lazos del sector económico con la política, del sector financiero con la política, del consumo. Y vamos a ir eligiendo temas, algunos positivos y otros no muy positivos. Hoy estaremos con el presidente de la Capasu, Alberto Sborowski, hablando del flagelo del contrabando, de la informalidad. Lo que buscamos es que el televidente pueda discernir y pueda tener un amplio espectro de cómo ciertos aspectos y ciertos flagelos de nuestra sociedad pueden afectar e impactar socialmente en la gente. A veces el impacto es positivo y a veces el impacto es negativo. Estamos en este programa, elegimos el tema del contrabando y la informalidad, que lo vamos a hablar con Alberto Sborowski, pero desde los dos enfoques. El sector privado, que siempre pelea contra el contrabando, siempre fomenta la formalidad y ataca la informalidad. Pero también hablamos un poco de aquel sector de la población, de aquella familia que no tiene otro mecanismo, otra forma de llevar pan a la casa, que no le queda otra alternativa que recurrir a la venta en un semáforo de productos de contrabando, porque no tuvo y no tiene la oportunidad que no le es generada desde el Estado. Entonces queremos también enfocar nuestro programa a cuestiones sociales, a saber cómo la sociedad se ve afectada por resoluciones o decisiones de nuestros políticos, de nuestros empresarios, y también tratar de concienciar a aquel sector de la población que cree que el lado oscuro, el lado negro de la informalidad es el correcto. Y queremos buscar un poco concienciar a la gente de que hoy en día ser formal es el camino que deben de elegir para mejorar sus vidas y las de sus familias. En este primer programa elegimos, les repito, el tema del contrabando y la informalidad. Para ello está con nosotros el presidente de la Capasu, Alberto Sborowski, con quien comenzamos el programa a la vuelta a la presentación. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con nuestro entrevistado Alberto Sborowski, presidente de la Capasu. Buenas noches, Alberto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan, el gusto es mío, como siempre. Alberto, resumen de cómo le fue al sector en el 2021. Yo sé que fueron 12 meses bastante complicados para el sector, pero si podemos hacer un resumen de cómo concluyeron las actividades, las expectativas del 2021. Bueno, el 2021 fue un año, como dijiste, especial. Tuvimos dos situaciones, digamos, que nos condicionaron, que fueron la situación sanitaria en primer lugar y el auge del contrabando ya un poco más, con mayor auge, valga la redundancia, en el segundo semestre del año. Bueno, lidiamos con esas dos coyunturas, ¿verdad? Siempre dijimos que la situación sanitaria es clave para mejorar el consumo, o sea, en la medida que una buena situación sanitaria hace que la gente tenga confianza para gastar y también más dinero, porque quien más, quien menos, tenía un pariente enfermo en la casa, en el trabajo, algún amigo y eso obviamente requirió algún gasto y alguna erogación, ¿verdad? Eso directamente afecta al consumo.
Y bueno, lo del contrabando, que es algo, digamos, que no es nada nuevo, pero sí, digamos que tuvimos un pico importante, creemos nosotros, debido a la situación del dólar blue Argentina, que hizo que la diferencia de precios sea muy grande, ¿verdad? Vos sabés que en este primer bloque, Alberto, quiero tocar un poco tema contrabando, obviamente que lo vamos a tocar en el próximo bloque, pero quiero ahora enfocarme un poco en el tema consumo. A tu criterio, ¿existió mucha diferencia consumo 2020, consumo 2019 con este 2021? ¿Vos crees que únicamente se debe al factor pandemia o ustedes del sector ven que la economía del país está con un retroceso, está estancada? Bueno, yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿verdad? El cierre de la economía en el 2020, por más de que la gente crea que los supermercados facturaron más de lo habitual o ganamos más dinero que lo habitual, es una fábula, ¿verdad? Nosotros estuvimos con números bastante por debajo del 2019 en ventas, pero es obvio porque finalmente nuestros clientes son esas mismas personas que dejaron de trabajar o que tuvieron un parate en sus actividades, ¿verdad? Entonces, la lógica y el sentido común nos dice que obviamente si una persona se ve resentida en su poder adquisitivo, nosotros vendemos menos, porque nosotros finalmente vendemos a los ecosistemas donde esas personas trabajan, ¿verdad? La librería de la esquina, el taller que está a la vuelta, la maestra que iba al colegio, que no fue. Entonces, hay una serie de factores, digamos, que hizo que nosotros, obviamente, tengamos menos ventas nosotros y todos, ¿verdad? No quiero hablar solamente por el supermercado. Sí hago la salvedad porque nosotros sí estuvimos abiertos con las farmacias, ¿verdad? No sé muy bien cuál es la realidad en facturación de la farmacia, pero no conozco bien, pero sí la de nuestro sector, ¿verdad? Y el 2021 fue un año que, si bien la situación sanitaria llegó a un pico de contagios, los cierres de actividades fueron menores, pero aún así nosotros caímos. Entonces, a quién, digamos, cuál es el motivo? Sería el contrabando, ¿verdad? El auge del contrabando el año pasado fue bastante importante, no hace falta que te describa a simple vista, uno en la calle ya se da cuenta de lo que fue, ¿verdad? Y con una participación muy importante nosotros creemos no solo al canal supermercado, sino al canal despensa, al canal mini mercado, al canal supermercado chico, mediano, grande, al canal tienda de conveniencia y al mayorista. Todo nos afectó, ¿verdad? Yo hasta digo que hay contrabando en materia de crediticia, ¿verdad? Porque me enteré que hay personas en frontera que acceden a créditos del otro lado de la frontera, así gente, paraguayos que accedieron a créditos con empresas de crédito que están en Clorinda. Entonces cruzaban para el desembolso o viceversa, le hacían el desembolso de delivery, hasta hubo contrabando de crédito. Es un comentario que siempre lo hacemos en un grupo, con un grupo de colegas. Alberto, ustedes en la Capaz tienen discriminado, o sea, ¿ustedes cuántos socios son a nivel país o solamente están focalizados en supermercados, digamos, de Asunción, Gran Asunción? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos presencia en todo el territorio del país. Tenemos en el Chaco, tenemos cada uno de los departamentos del Paraguay, tenemos asociados, tenemos cadenas, tenemos supermercados independientes, o sea, tenemos La un Capaz universo. maneja información entonces a nivel país en el Correcto. sector supermercado. Sí. Y ahí quería referirme, ¿sentís que el consumo en alguna medida se vio más afectado en algún punto del país fronterizo o la caída del consumo fue uniforme en todos los lugares No, de la República? no fue lineal. Cada sector, cada espacio y cada zona, digamos, con su complejidad y su particularidad, ¿verdad? Sí. Vimos que el consumo en la zona del este, por ejemplo, no se vio tan deprimido como sí en Asunción y Gran Asunción, y también Encarnación. Creemos que la diferencia de cambio con Argentina, y teniendo en cuenta que las tres principales ciudades de Paraguay son fronterizas. Asunción es una ciudad fronteriza, está a 25 kilómetros de Clorinda. Encarnación está del otro lado del puente con Argentina, lo mismo Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, las tres ciudades más importantes del Paraguay son ciudades fronterizas. Y bueno, Argentina con un tipo de cambio muy devaluado y que hace que los productos sean muy baratos, y una diferencia bastante grande con la formalidad es lo que nos hizo, digamos, en estos sectores de Asunción, Gran Asunción y Encarnación, sufrir más, ¿verdad?
El acercamiento con referentes del gobierno, el ejecutivo, ¿cuál fue la respuesta que les dieron a ustedes en lo que fue el 2021, ¿verdad? Yo entiendo que la gente del gobierno estuvo muy focalizada en toda la problemática que existió a nivel pandemia, a nivel sanitario, pero la economía no puede parar y no puede verse resentida por factores externos como son el contrabando, la informalidad. Yo vi muy enfrentado más aún en este 2021, el comercio legal versus el comercio ilegal, lo formal versus lo informal. Vi mucho enfrentamiento en ese sentido. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno que tuvieron? Bueno, antes que nada te quiero comentar que dentro de las políticas de nuestra Cámara y en línea con la visión que tenemos todos, también en alianza con otros gremios amigos, nosotros hemos decidido mostrar la realidad de la informalidad en general, a través de los espacios que nos toca ocupar, ¿verdad? Yo creo que ese objetivo lo hemos cumplido con creces. No hay una persona que hoy no sepa que abordar el contrabando significa, abordar el tema contrabando significa tocar la situación, digamos, en una empresa formal contra una informal. Claro. O sea, pusimos el tema en el tapete, eso fue algo estratégico y fue algo adrede de hecho, ¿verdad? También hicimos un trabajo diferente de lo que veníamos haciendo con las autoridades, no solamente plaguearnos, sino pedir resultados y exigir resultados. O sea, nosotros realmente hemos hecho presiones muy grandes al gobierno. Está bien, el contrabando no es algo nuevo y no es algo imputable solamente a este gobierno, hay que ser justos. Pero bueno, nos toca vivir un momento complicado, entonces lo tendremos que hacer, ¿verdad? También hemos tenido respuestas positivas. Ahora estamos digamos, participando de un proyecto de ley como sector privado, donde esperamos poder achicar la cancha al comercio informal en general y castigar, ¿verdad?, a los responsables de una manera diferente. Claro. Tema consumo, para terminar este bloque con el tema consumo, ¿cuáles son las perspectivas que manejan a nivel del sector para el 2022? ¿Crees que si el contrabando sigue en auge, el consumo va a ir, se va a seguir perjudicando en la misma medida, Alberto, o esto va a ser lineal? ¿Tiene una directa relación con el tema del contrabando o no? Bueno, sí y no. Te comento por lo siguiente. Estuve leyendo un artículo de un economista en estos días, decía, el contrabando afecta mucho, pero decía, la capacidad adquisitiva, el ingreso, la gente que quedó sin trabajo, la gente que quedó sin salario, la falta de empleo también afecta mucho al consumo. Acá ya estoy hablando consumo a nivel macro, consumo sector supermercado, consumo de créditos y consumo de cualquier tipo de servicio que se presta hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Entonces, este economista no le atribuía solamente al tema del contrabando, sino también a la situación macro del país a nivel económico, ¿verdad? Sí, no tengas dudas que el consumo en la economía real es súper importante y también es un motivo que o sea, es una razón por la cual nos puede llegar a caer la venta o subir la venta en paralelo a la informalidad. O sea, una cosa no quita la otra. Yo creo que si el comercio se recupera, pero si el poder adquisitivo de la gente se recupera, pero va al comercio informal, finalmente de vuelta nos afecta al contrabando. Por eso te digo que el contrabando es transversal a todas estas situaciones que puedan llegar a ocurrir. Yo creo que en primer lugar la situación sanitaria es clave. Si no tenemos picos, no tenemos sistemas de salud colapsados y los contagios dentro de todo y de las olas que pueden llegar a haber no representan mucha gravedad, puede impactar menos, digamos, en el consumo. En segundo lugar, creo que la inflación también es un factor bastante importante. No te olvides que la inflación empuja a la compra del contrabando. Entonces, nosotros creemos que la inflación también es un actor clave que hace muchos años no aparecía dentro del... Generalmente no hablábamos de ese tema. Así mismo, no hablábamos del tema porque, qué sé yo, es un país donde teníamos la inflación controlada. Si bien en todo el mundo vemos que Estados Unidos tiene una inflación más alta que Paraguay, ¿verdad? De todos modos, yo creo que eso es importante y también el auge del contrabando, ¿verdad?
Alberto, a nivel 2022, ¿alguna nueva política establecida por la Capasu? Me refiero exclusivamente al tema consumo, o van a enfocarse única y exclusivamente en el tema de apoyar y enfocarse en este proyecto de ley que quiero hablarlo en otros bloques después. Bueno, con respecto al consumo, nosotros como gremio y por una cuestión de buenas prácticas, no vamos a incidir en lo que tenga que ver o a negociar, porque no somos una empresa, somos un gremio. Nos vamos a enfocar más en los temas estratégicos que hacen a nuestra industria y a la competitividad que tenga el supermercadismo, ¿verdad? No vamos a entrar mucho, digamos, hablar en lo que tenga que ver con precios, ¿verdad? Claro, claro, no es una función de usted buscar la regulación del precio. Solamente me refería al tema de que hoy en día hay un sector de la economía de extrema pobreza, pero extrema de verdad, y que muchas veces está pendiente de los combos económicos, de la canasta básica a un precio accesible. Eh, Luego quiero hablar también un poco de política contigo, porque este es un año político y aquí, más que nadie, sabes que cuando hay un año político es muy probable que las medidas del gobierno no lleguen, y más aún en tema contrabando. Entonces, me refería al tema consumo, ¿verdad? Pero me fuiste muy claro en el sentido de Capasu, ustedes son un gremio, no pueden entrar a regular precios, simplemente hacer sugerencias, y cada empresa de por sí toma la medida que le parezca la más correcta posible, ¿verdad? Para su negocio. Correcto, pero con respecto a los combos, sí, nosotros vamos a seguir activando con esos Sí. combos. Lo haremos en Semana Santa en principio y hacia fin de año. Y de ser necesario algún combo intermedio a mitad de año también lo vamos a evaluar, ¿verdad? Tema contrabando, vamos a un corte y quiero que me desmenuce y me explique cómo se materializa un proceso de contrabando. Volvemos enseguida con Alberto Borowski, seguimos con crédito y consumo. Seguimos con el presidente de la Capasu. Alberto, te decía en el bloque pasado, ¿cómo se inicia? ¿Cuál es la ruta del contrabando? ¿Cuál es el hilo o la línea de tiempo del contrabando? Eh, que viene, hablemos de la Argentina. Hay muchos focos de ingreso. ¿Cómo lo tienen estudiado ustedes? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega a la calle al consumidor? Bueno, la mayor cantidad del contrabando y la mayor parte del contrabando no entra por zonas primarias. Entran o por el río, o por el costado, o por la frontera seca, o qué sé yo, por tantos lugares que tenemos, digamos, para esos ingresos, ¿verdad? Las autoridades definitivamente no están a la altura de las circunstancias como para hacer los controles y suspender esos ingresos. Eso, de hecho, ellos mismos lo aceptan. No es un secreto, o sea, no es un secreto, digamos, que eso sea así. Así que una vez que el producto ingresa, ya es prácticamente una batalla perdida. Porque tener una trazabilidad de esos productos que van al semáforo, que van a algunos negocios, porque van a negocios también, no vayas a pensar que van solamente, digamos, ba- bajo, digamos, el sol los productos. Claro. Eso es bastante complicado. Entonces, una vez que tenemos el producto dentro del país, prácticamente la batalla está perdida. Vos vas a ver alguna incautación, pero se agarra un camión y pasa un 15, ¿verdad? Eh, me, me- me tocó hablar con familias que, obviamente voy a omitir su identidad, pero que se dedican al tema de vender productos de contrabando. Y me decía, hablé con el papá y la mamá, me decía, no tengo otra oportunidad de generar ingresos para mi familia. Me decía, eh, yo no trabajo, no soy, mucho menos soy contribuyente, no tenemos un ingreso fijo, tenemos X cantidad de hijos, eh, y esto nos genera un ingreso mensual y vivimos de esto. Entonces yo le decía, pero vos acá tenés, ¿cuánto tenés acá? ¿Cuánto generás? Y me decía, no, y aquí tengo mercadería más o menos por 100 millones de guaraníes. Pues yo decía, pues no entiendo si vos me estás diciendo no tenés acceso al crédito, sos informal, no facturás, no tenés un ingreso.
pero vos disponés a cada mercadería de 100 millones de baníes más o menos, tenía un pequeño tingladito. Y no, y me dice, sí, no, esto me proveen. Entonces ahí yo digo, aquí tenemos grandes actores detrás de este negocio, Alberto. O sea, cierto, están quienes ejecutan, que la gente de escasos recursos, que probablemente no tengan, necesitan comer, no tienen otra forma de llevar el pan a la casa, pero ellos son impulsados, son, o sea, el esquema de negocio a ellos les es facilitado y hay otros peces gordos, digo yo, que están por encima. Ustedes obviamente manejan esa información, Alberto. No puede ser que alguien, una familia que no genera un ingreso de 2 o 3 millones al mes, pueda estar teniendo mercaderías por 150 millones de baníes. Es que totalmente, siempre lo dijimos. De hecho, no te olvides que esas mercaderías se las traen a esas personas a consignación. Si bien hay mucha hipocresía también detrás de todo esto, hay gente que se hacen los pobrecitos o los Aishinjaranga y no son nada Aishinjaranga tampoco, ¿verdad? Esa persona que está en el semáforo vendiendo un alfajor, esa persona es rehén de una situación, él no es nuestro enemigo, Claro. él no es el enemigo de nadie. Él es una persona que no está teniendo las oportunidades para poder dedicarse a otra cosa probablemente. Sí, En muchos casos, no en todos tampoco, ¿verdad? coincido. Entonces, por supuesto que el que hizo pasar un camión que cuesta 300 o 400 millones de guaraníes, o sea, que tiene mercaderías por 300 o 400 millones de guaraníes, no es una persona chica, ¿verdad? Claro. Y de esos camiones pasan decenas por día. Así que es un negocio de peces gordos, es un negocio de bandidos y delincuentes que se las hacen de empresario, ¿verdad? Y lo único que hacen es degradar la calidad de vida de los paraguayos, ¿verdad? Y ahí estamos ante la comisión probablemente de varios hechos punibles. De entrada, un tema de lavado de dinero, ¿verdad? O sea, esa persona que invierte 200, 300 millones en comprar mercadería de contrabando, obviamente que no factura, no tributa, no declara, es plata en negro. Entonces, ¿cuál es el trato que tuvieron en el acercamiento con el Ministerio Público en ese sentido, ¿verdad? Recordame el nombre de esta entidad. El de TABE era la entidad del Estado que controlaba las fronteras, o me estoy equivocando. Sí, no, el de Taba ya no existe, el COIA. Se El llama. COIA. Pero el COIA es un organismo independiente al Ministerio Público. ¿Y el Ministerio Público cómo actúa en este tipo de situaciones? En realidad, la organización de la lucha anticontrabando, digamos, está organizada a partir de la UIC, que es la Unidad Anticontrabando, Sí. que es una coordinadora, no tiene recursos propios ni personas a su cargo. Ellos coordinan las tareas de los distintos entes, la Marina, la Policía, aduanas, Fiscalía, ahora se sumó CEPRELAT, se sumó también la CENAC, Secretaría Nacional Anticorrupción, el Ministerio de Industria y Comercio también, en toda esta articulación, ¿verdad? Pero lo que nosotros siempre decimos, hay muchas lagunas y ¿por qué hay un auge del contrabando? Porque no se castiga. Entonces, cuando vos te pones a analizar por qué no se castiga, ahí te das cuenta que esas lagunas que hay en nuestra legislación y en las cartas orgánicas de estos entes que son los encargados de combatir o no permitir que ingresen los productos de contrabando, no sirven para nada. No sirve para nada. Letra muerta. Totalmente. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que estamos queriendo hacer a través de un nuevo proyecto de ley es actualizar esas cartas orgánicas en el marco de la lucha anticontrabando para que los resultados sean reales y palpables, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, se va a hacer una ley transversal y una ley otra vez para cada para cada uno de estos entes, para que puedan hacer su trabajo como corresponde y de una buena vez por todas tirar este ancla que tenemos los formales de una mitad de un país que paga impuestos, que paga IPS a sus empleados, que contrata gente en blanco y no en negro, y la otra mitad permitida, digo yo, porque permitida, si no tenés castigo, te permiten, ¿verdad? Finalmente. Entonces, hay que abordar esta cuestión de una manera coherente y no creo que haya otra que hacer una nueva ley anticontrabando que, digamos, que enmarque toda esta situación. La ley me mencionabas, va a ser una ley, digamos, de lucha contra la informalidad y el contrabando, o se va a centrar exclusivamente en tema contrabando. No, el contrabando, no te olvides que es una de las consecuencias de la informalidad. Sí.
Al ser un país informal, vos vendés mercadería sin factura. Como bien decías antes, los delitos conexos de la venta de un producto de contrabando, en el mejor escenario es evasión fiscal también, y en un escenario un poco más pesado ya es lavado de dinero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque son flujos grandes de dinero sin respaldo y sin los papeles correspondientes de los productos que uno está moviendo ni el dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el único camino, no tenemos otro, y vamos a luchar hasta conseguir esa ley, ¿verdad? ¿El proyecto de ley ya está siendo trabajado, se presentó al Congreso o no? En este momento se está construyendo ese proyecto de ley. Lo empezamos a principios de enero, así que vimos muy buena recepción, digamos, por parte de todas las autoridades, del legislativo también y del ejecutivo en la colaboración de hacer esta ley. Y yo creo que en pocos meses vamos a tener ya este marco legal que nos va a permitir dejar de ser un Paraguay informal, ¿verdad? Alberto, ¿llevan algún tipo de estadística en lo que se refiere a personas procesadas, imputadas, condenadas, que hayan perdido su libertad a causa del contrabando? No, yo no conozco contrabandistas presos y cargas decomisadas eventualmente sí, las que están en tránsito, pero como te digo, es una deuda demasiado grande del gobierno y del Estado paraguayo con el sector formal el hecho de este combate, Sí, ¿verdad? porque ahí hablamos de impunidad, o sea, porque básicamente, eventualmente esta entidad que me comentaste, este organismo gubernamental, puede hacer el día de mañana decomisar un camión, comunicar al Ministerio Público, usar una carpeta fiscal, son imputados el conductor y otras personas. Suponete que se llegue al autor moral, llamémosle, del hecho punible o de los hechos punibles, pero ahí donde la justicia debe funcionar, ¿verdad? Porque como vos decís, yo te hice la pregunta adrede, pues yo ya sabía que no existía, no existe. Mira que no, habrá habido gente procesada por contrabando, ¿verdad? Pero que hoy en día haya perdido su libertad, por eso no existe. Y ahí es un gran flagelo que tiene nuestro país, que es la impunidad, ¿verdad? Porque la ley, el esfuerzo que están haciendo ustedes en trabajar una ley, que hace un esfuerzo muy grande, porque en primer lugar tienen que técnicamente elaborar la ley, consensuar con todos los actores, con todos los sectores, el espíritu de la ley. Luego el trabajo más difícil, meter al Congreso. Pasa al eslabón del Congreso y ahí están los auxiliares de justicia, los que aplican la ley, ¿verdad? Yo siempre suelo decir el Paraguay, o sea, la gente se queja mucho, ¿no? que el Código Penal paraguayo es muy endeble, muy débil. Yo siempre digo que los aplicadores de la ley son los que no están preparados, que los fiscales, los jueces no están preparados para aplicar la ley, porque la ley existe, ¿verdad? Entonces, a veces termina siendo letra muerta y la impunidad es un gran flagelo también que yo creo que va de la mano con el auge del contrabando. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo en ese sentido de que hay leyes que si se cumplieran como corresponde o se interpretaban como corresponde, la situación iba a ser diferente en muchos aspectos, ¿verdad? De todos modos, en lo que tiene que ver con contrabando e informalidad, sí hace falta ajustar una legislación, digamos, a leyes más modernas y adaptadas a las realidades, ¿verdad? Antes, no te olvides, Paraguay era el que ingresaba contrabando a los países vecinos. Hoy, y ya hace muchos años, son los países vecinos por una cuestión de problemas estructurales de sus economías que nos ingresan a nosotros, ¿verdad? Y nosotros con una industria incipiente, un país que quiere levantar cabeza, un país que quiere empezar a tomar en serio la producción nacional, es muy difícil, digamos, si es que no tenemos esta herramienta, ¿verdad? Elemental la base de esa herramienta. Vamos a un corte, Alberto, y continuamos con este tema. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con nuestro invitado. Alberto, quiero hablar un poco de política contigo. La política está en todo. Vos sos presidente de un gremio muy importante. Venís luchando hace rato contra un flagelo que es el contrabando. Tu sector y muchos otros sectores del país están con mucha expectativa para este año. Estamos en un año eminentemente político, 2022, y luego viene el 2023 con las elecciones generales.
Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con tu sector. Me tocó participar en algunas reuniones sociales, barra política, y como es sabido, toda reunión social implica algún tipo de agasajo, algún encuentro donde uno come algo, consume algo. Y me sorprendió que la mayoría de los insumos para ese evento eran insumos adquiridos de contrabando. Es decir, la estructura estaba preparada, Alberto. ¿En qué sentido? Porque los organizadores del evento lo que hacían es decían, bueno, mira, este es el presupuesto para hacer este evento, pero acá sale más barato si compramos de aquí porque el amigo provee y bueno. Entonces ahí vos veías, y estamos en un año eminentemente político, va a ser mucho más difícil atacar este tema del contrabando. Y yo no sé si las autoridades actuales van a querer salir a enfrentar esto, Alberto. O sea, el caudal electoral al que pueden afectar es grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes en su sector? Bueno, yo creo que tu análisis es muy preciso, ¿verdad? Hablamos de momentos oportunos para tocar o abordar ciertas cosas, Sí. como la informalidad, como cosas, digamos, que eventualmente puedan, no digo caer mal, pero molestar, digamos, algunas organizaciones que históricamente han financiado campañas también, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Con respecto al tema de los momentos oportunos, yo creo que nunca hay un momento oportuno, ¿verdad? El año pasado fue la pandemia, el antepasado fue también el principio de la pandemia, en el 2019 fue, digamos, era otra situación o otro porqué. Entonces, todas las veces nos vamos a topar con momentos no aptos para abordar para destapar las ollas y meter las manos y quemarnos. Pero hay que hacerlo. Yo creo que en la medida que nosotros no veamos los resultados, nosotros vamos a empezar a levantar de vuelta más la voz. No nos vamos a callar. El papel que han tenido los gremios desde justamente que se ha visibilizado de una manera diferente desde que empieza la pandemia, digamos, hizo que las autoridades sepan que los gremios representan, digamos, sectores importantes y que tienen voces autorizadas a la hora de hacer los reclamos abordados por sus socios y por todas las personas que son empleadas por esa industria, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 30.000 personas empleadas, digamos, dentro de la formalidad, con IPS y con con todas las de la ley. Tenemos más de 50.000 personas que trabajan indirectamente en nuestros negocios a través, digamos, de las empresas con las que nosotros somos socios comerciales y les compramos como repositores y miles de otras personas, digamos, dedicadas al canal supermercado. Entonces nosotros creo que somos una voz autorizada en el sentido de exigir el cumplimiento de las leyes y sobre todo de esta nueva ley que yo no tengo dudas que este año va a estar aprobada. Yo creo que el tema también de flexibilizar alguna legislación en materia laboral es una materia pendiente, ¿verdad? Porque si uno enfoca de la siguiente forma, hablaba yo con gente de muy escasos recursos, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Por qué? Y te decía, me explicaban, no tengo otra forma de llevar el pan a mi casa. Pero, ¿y por qué no buscas trabajo? O sea, no, es imposible. Es imposible porque para entrar a trabajar a un supermercado o a una farmacia, me exigen esto, aquello, hay un círculo vicioso ahí, ¿verdad? Y recordemos que hoy las leyes laborales para el sector privado, para los empresarios, tienen consecuencias no muy positivas. Es decir, hoy en día contratar personas bajo la nómina IPS, luego despedirla implica el pago de preaviso, implica indemnización, y vos sabés bien que hoy en día la ley laboral está preparada más para proteger al empleado. Yo no estoy tan en contra de eso, pero también tenemos que analizar cuál es el sector que mantiene en movimiento el motor encendido de la economía, que es el sector privado. No podemos conocer eso, ¿verdad? Y yo siempre digo que necesitan ustedes, hablo de tu sector y de otros sectores, necesitan que la ciudadanía visualice la importancia del sector privado. Es como que se les ve al sector
eh, yo digo siempre a la UIP, al sector de la Capazu, Crecer, que es la Cámara de Empresa Crediticia, se le ve como un grupo de empresarios que solamente dedican su día a día a lucrar, y no es tan así. O sea, ustedes son gente formal, pagan tributo, tienen nómina, gente en IPS, todo un costo operativo y mueven la economía. Y pareciera ser del otro lado que no se ve que no se visualiza ese aspecto positivo, Alberto. La gente ve, no, esta gente gana plata, entonces yo voy a irme por izquierda nomás. Entonces yo creo que habría que trabajar en eso, tratar de unir un poco a la gente informal y concientizarle un poco y llevar adelante o sea, empujar el país todos juntos, ¿verdad? Sí, yo creo que es un círculo vicioso y virtuoso al mismo tiempo. En el momento que la informalidad se achica, la formalidad se expande. No solamente el supermercadismo. Ña Juana vuelve a abrir su despensa, o el autoservicio ese que se cerró por la pandemia porque no tenía venta, va a volver a abrir, va a contratar 2 o 3 personas, ya los va a poner en IPS. O sea, ese es el círculo vicioso. Y por el otro lado tenés el círculo virtuoso. Y por otro lado tenés el círculo vicioso, que es justamente el que vos estás diciendo. No hay una expansión del sector privado formal en la medida que se necesita para cubrir los puestos de trabajo que la gente pide o que la gente necesita, que el pueblo necesita, porque tenés la otra mitad en negro que sigue siendo una opción. Sí. Olvidémonos por un rato de los impuestos o de la plata que podamos ganar nosotros, el sector privado. Acá estamos hablando de una persona que trabaja en el sol 20 horas por día o 18 horas por día, desde que antes que amanezca hasta bien llegada la noche, vendiendo alfajores en el semáforo o lo que fuera, o limones o lo que sea. No tiene IPS, esa persona se enferma y no tiene la posibilidad que puede tener, digamos, trabajando en el sector privado, de poder tener la atención que se merece. Entonces, desde el momento que no erradicamos ese país en negro e informal, nosotros estamos alimentando esa conducta, ese subempleo y esa posibilidad, digamos, de esa persona de no poder salir adelante y de no poder cumplir su sueño finalmente, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Tenés esperanza de que las voces que levantan en este año político sean escuchadas desde el gobierno? Yo tengo esperanza y van a tener que ser escuchadas, sobre todo, ¿verdad? Porque desde el sector privado, y ahí ya quiero hablar de todos, ¿verdad? No solamente de un sector, Sí. necesitamos poder empujar el carro de una manera más fuerte y de poder generar más puestos de trabajo para esas personas que estás comentando que no tienen la posibilidad. Una industria nacional, por poner como un ejemplo, una industria que nos provee a los supermercados detergentes, una industria que puede tener 400 o 500 empleados. En la medida que ellos vayan aumentando sus ventas, ellos van a ir contratando más choferes que van a trabajar en la logística, van a ir contratando más estibadores, que todos van a tener IPS, van a estar contratando más operarios, porque la economía formal va creciendo y eso demanda mano de obra. Entonces, en la medida que nosotros achiquemos la cancha al sector informal, esa cancha que perdió el sector informal la va a ocupar el sector privado formal y honesto. Entonces, eso es lo que hay que entender. A veces cuesta entender y nos quedamos con las excusas de que no, eso siempre va a ocurrir. Obvio, el contrabando siempre va a ocurrir, las violaciones siempre van a ocurrir, los asesinatos siempre van a ocurrir, los accidentes siempre van a ocurrir. El tema es la manera en que se castiga y que se aborda eso, ¿verdad? Manejar información, Alberto. Tenemos este flagelo en otros países de la región Mercosur, Uruguay, Argentina probablemente sí, ¿verdad? Pero en otros países vos notás este auge, incremento del contrabando como un flagelo que año tras año están peleando las autoridades o el sector privado. Sí, separando, digamos, los mundos y las peculiaridades que tiene cada país, ¿verdad? Argentina tiene una economía en negro porque ahí sí es realmente muy difícil trabajar en blanco, por lo visto. Entonces hay un auge de una economía en negro muy importante. El Brasil tiene una economía también en negro, pero mucho menor que la nuestra. Chile es el país, digamos, dentro de todo, con más penetración de formalidad dentro de su territorio. Bolivia está con los mismos problemas que Paraguay. Uruguay está con problemas, digamos,
obviamente de querer ingresar el contrabando, pero los uruguayos lo castigan y lo impiden, sobre todo impiden la entrada, ¿verdad? Entonces, cada país tiene su peculiaridad y bueno, nosotros estamos al lado de dos gigantes que tienen una producción de escala enorme y de vuelta problemas en sus economías que hacen que sus tipos de cambio estén devaluados y los precios sean bastante más bajos, ¿verdad? Muchas gracias, Alberto. ¿Algún mensaje te pidió para el sector, para los televidentes? Te agradezco mucho por haber estado con nosotros y te pido despedir un poco el programa con un mensaje para el sector supermercadista y también para el sector, ¿por qué no así decir, el consumo de nuestro país, los televidentes del programa? Sí, y también para las autoridades, ¿verdad? Yo creo que tenemos que entender de que en la medida que nosotros vayamos achicando la cancha a la economía en negro y a la informalidad, vamos pegando saltos de calidad como país en todos los sentidos, ¿verdad? El tema es no querer o no encontrar el momento oportuno para comenzar a abordar esta situación. El momento oportuno fue hace 50 años, ya no lo hicimos. Bueno, 40, 30, 10, hoy tenemos que hacerlo. Hoy es el momento donde nosotros tenemos que decir basta. No podemos tener la mitad de la economía en negro. Esa gente se merece algo mejor. Esa otra mitad de las personas se merecen una vida mejor. Este fue el programa con el presidente de la Capasu, Alberto Sborowski. Lo esperamos el próximo jueves por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.